El contenido de glicólisis está dividido en dos presentaciones, y esto es con vista a que esta ruta metabólica, que no solamente es muy importante, sino que además nos va a servir como modelo para prestar atención a lo que tenemos que observar en otras rutas metabólicas que iremos viendo en este curso, pueda ser desarrollado con cierta calma, con un poquito más de detalle, para que puedan apreciar cómo los sustratos se van transformando para cumplir con los objetivos del metabolismo. En esta presentación abarcaremos una visión general de una introducción, luego hablaremos del balance de masa, o sea, relaciones estequiométricas, y el balance de energía. Luego veremos las etapas por las que pasa la glicólisis, qué reacciones hay en cada etapa y los modos de finalización. Como introducción diremos que el metabolismo de hidrato de carbono es central en el metabolismo primario y ocupa un rol preponderante en lo que es la obtención, fundamentalmente la obtención de energía para la célula. Además, sirve para otros fines, dado que está interconectado con el metabolismo de lípidos y de aminoácidos, pero fundamentalmente el metabolismo de hidrato de carbono cumple roles energéticos, eso es lo más importante, ya sea mediante la oxidación de los monosacáridos, como la oxidación posterior de productos como piruvato o el resultante de la oxidación de este, que es acetil-CoA, para liberar aún mayor cantidad de energía. El metabolismo de hidrato de carbono también sirve para la obtención de pentosas presentes en todos los nucleótidos, para obtener poder reductor para biosíntesis, por ejemplo, biosíntesis de ácidos grasos, de colesterol, para reacciones de detoxificación y de defensa a través del estallido respiratorio de la fagocitosis. También se requiere NADPH. También de gran importancia es el empleo de los excedentes de glucosa para el almacenamiento en forma de glucógeno, así como la constitución de glucosaminoglucanos estructurales y otros compuestos que derivan de este metabolismo, como son los ácidos grasos, cuando hay excedente de carbono de monosacáridos, o la provisión de cetoácidos para producir aminoácidos no esenciales o moléculas reguladoras. El metabolismo de hidrato de carbono está fuertemente conectado entre las diversas vías que lo componen, así como con otras vías del metabolismo. Y podemos ver en este recuadro rojo las reacciones de la glicólisis, que es lo que vamos a empezar a desarrollar hoy, y veremos cómo a partir de piruvato, producto final de la glicólisis, se conecta con otras vías oxidativas, como el ciclo del ácido cítrico. A su vez, glucosa 6-fosfato se conecta con la vía de las pentosas y con el metabolismo de glucógeno. Varios intermedios de la glicólisis, como serían dihidroxiacetona fosfato o el producto de oxidación del piruvato, acetil-CoA, se conectan con la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Y también cetoácidos, ya sea producidos en la glicólisis como el pirúvico o en reacciones posteriores, se conectan con la síntesis de aminoácidos no esenciales. En cuanto a la glicólisis en particular, es una vía metabólica universal, eso es, todos los organismos, desde las bacterias hasta los animales más complejos en diversos órganos, desarrollan esta vía metabólica, y es la primera históricamente que se describió de manera completa. Conocida como la vía de Enden-Meyerhof-Parnas, su elucidación constituyó un camino largo que abarcó casi
prácticamente 90 años, ¿verdad? Desde Louis Pasteur, pasando por diversos autores, hasta que en la década de 1940 pudo ser resuelta en cuanto a sus reacciones, lo cual no significa que sepamos absolutamente todo de esta vía metabólica, aunque es la más conocida. Como decíamos, es universal, todos los organismos la presentan y hay unas pocas excepciones de algunos organismos, principalmente bacterias, que desarrollan una vía alternativa que se llama la vía de Ennard-Doudoroff, pero es absolutamente minoritaria porque es energéticamente menos eficiente. Los humanos la encontramos en todas las células y es una vía 100% citosólica. Eso quiere decir que todas las enzimas necesarias para desarrollar esta vía metabólica, el 100% se expresa en el citosol celular. Es una vía lineal y con ella empezamos la oxidación de la glucosa, pero también de otros monosacáridos. Una cuestión digna de apuntar es que para el caso de los eritrocitos es la única forma que tienen estas células de obtener energía, de producir ATP. Por lo tanto, para los eritrocitos, la disponibilidad de glucosa que alimente la glicólisis y la integridad de las reacciones y obviamente de las enzimas que catalizan estas reacciones es crítica. Una característica exclusiva de la glicólisis es que puede operar tanto en forma aeróbica como anaeróbica. La forma anaeróbica es lo que llamamos fermentación. Esto se da en nuestro organismo solamente con la glicólisis. Ningún otro sustrato puede experimentar esta dualidad en cuanto a sus posibilidades de operatividad. En condiciones aerobias, la oxidación que se logra del carbono es leve, por eso veremos también que rinde relativamente poca energía, y en condiciones anaeróbicas no hay una oxidación neta. En cuanto a lo que es el balance de masa o relación estequiométrica entre reactivos y productos, esto va a depender de las condiciones en que la glicólisis está desarrollándose. En condiciones aeróbicas, es decir, en aerobiosis, una molécula de glucosa, 2 moléculas de ADP, 2 iones fosfato inorgánico y 2 moléculas de NAD producirán 2 moléculas de piruvato, 2 de ATP, 2 de NADH, 4 protones y 2 de agua. Aquí hay 4 protones y no 2 porque 2 protones proceden de la ionización del ácido pirúvico, ya que tenemos 2 moléculas de piruvato, entonces hay 2 protones adicionales, con un valor de delta G estándar biológico de menos 86 kJ por mol. Por tanto, en condiciones estándar, esta vía es termodinámicamente espontánea. En condiciones anaeróbicas, tenemos 2 variantes, la fermentación homoláctica y la fermentación alcohólica. Desde el punto de vista humano de los mamíferos, nos interesa la fermentación homoláctica, porque la fermentación alcohólica ocurre en microorganismos, ¿verdad? Como el caso de las levaduras. Las relaciones de masa en condiciones fermentativas van a ser distintas a la aeróbica, y así la fermentación homoláctica procede de una molécula de glucosa con 2 ADP y 2 de fosfato para dar 2 de lactato, 2 protones procedentes de la ionización del ácido láctico, 2 ATP y agua, con un valor de menos 135 kJ por mol como variación estándar de energía libre. Y también en condiciones anaeróbicas, la fermentación alcohólica, a partir de una molécula de glucosa, producirá 2 de etanol, alcohol etílico, 2 de CO2, 2 de ATP y 2 de agua. También exergónica. Quiero llamar la atención, en este caso, la fermentación homoláctica tiene mayor eficiencia porque el carbono se oxida menos y produce la misma cantidad de ATP que la fermentación alcohólica
en la cual el carbono experimenta mayor oxidación. Es decir, se libera más energía, pero se aprovecha la misma cantidad, por eso la eficiencia energética es menor. En cuanto a balance de energía, en términos de ATP, la glicólisis en todas sus modalidades operativas rinde de manera directa, es decir, considerando solamente la glicólisis, 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa, o si quieren, 2 moles de ATP por 2 moles de glucosa. En condiciones aeróbicas, si observamos la glucosa con esta fórmula bruta, C6H12O6, deriva en 2 moléculas de ácido pirúvico, C3H4O3, que multiplicado por 2 nos dan C6H8O6. Como verán, es la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de oxígeno. No hubo descarboxilación. Lo que sí ocurrió es deshidrogenación. Esa deshidrogenación ocurre en una sola reacción que involucra intermedios de 3 carbonos. Por eso multiplicamos por 2. Y equivale a 2 NADH por cada glucosa, quiere decir que están involucrados 4 equivalentes de reducción. A su vez, estos equivalentes de reducción debidamente trasladados a la mitocondria van a rendir ATP adicional a través del proceso de fosforilación oxidativa. En condiciones anaeróbicas, una molécula de glucosa produce 2 de ácido láctico, que podemos observar que multiplicando C3H6O3, que es la fórmula del ácido láctico, la fórmula bruta 2 veces, nos da la misma cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno, lo cual nos indica que en condiciones anaerobias no hay una reacción de oxidación neta si nos vamos hasta el ácido láctico, porque el ácido pirúvico producido originalmente oxida al NADH de manera que la vía metabólica pueda funcionar en condiciones anaeróbicas. En cuanto a la visión general, y aquí me quiero detener para hacerles una sugerencia que espero tomen en cuenta. Cuando analicen una vía metabólica, lo primero que hay que saber es dónde empieza, dónde termina y para qué sirve. Eso es lo principal. Entonces, la glicólisis, esta vía metabólica, empieza en glucosa para producir 2 moléculas de piruvato. ¿Para qué sirve? Fundamentalmente para obtener energía. Y después pasamos a ver qué clase de reacciones componen la vía metabólica, antes de fijarnos en los detalles de las enzimas, los detalles regulatorios, la variación energética, etc. Pero primero hay que saber dónde empieza, dónde termina, para qué sirve y qué clases de reacciones son las que componen la vía. Y eso es lo que iremos haciendo, ¿no? En cuanto a las reacciones, la primera es una reacción de fosforilación. Se fosforila el OH primario que tiene glucosa en posición 6. Por supuesto, para fosforilar gasta ATP. Luego viene una isomerización de grupo funcional. Pasamos de un éster fosfórico de una aldo hexosa al éster fosfórico de una cetohexosa, con un cambio de glucopiranosa a fructofuranosa. La siguiente es nuevamente una fosforilación gastando ATP, donde se fosforila este OH primario que apareció con la reacción de isomerización. Luego tenemos una ruptura aldólica de este intermedio de fructosa 1,6-bifosfato que va a dar 2 fragmentos de 3 carbonos con un fosfato cada uno. Si escindimos la molécula por aquí, nos va a dar carbono 1, 2 y 3 con un grupo fosfato y carbono 4, 5, 6 también con un grupo fosfato, produciendo dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato.
Como la glicólisis continúa solo con gliceraldehído, el dihidroxiacetona-fosfato se isomeriza a gliceraldehído. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una isomerización nuevamente, ¿ya? Que involucra cambio de grupo funcional de una cetotriosa a una aldotriosa. Hasta aquí constituye la primera fase de la glicólisis. Y a partir de aquí todo está multiplicado por 2, porque ya seguimos con intermedios de 3 carbonos. Arrancando la segunda fase con la única reacción de oxidación de carbono, que implica una deshidrogenación, formación de un intermedio rico en energía en la misma reacción y aprovechamiento de esa energía para fosforilar, con lo cual se obtiene un compuesto de alta energía que se llama 1,3-bifosfoglicerato. Este es aprovechado para fosforilar ADP mediante fosforilación a nivel de sustrato, y el producto carbonado obtenido, que es 3-fosfoglicerato, experimenta isomerización por acción de una mutasa que cambia la posición del grupo fosfato de la posición 3 a la posición 2. Esto deja un alcohol primario libre, ya no formando parte de éster, que por acción de una liasa va a generar agua por deshidratación y la aparición de un doble enlace en el sustrato carbonado. Este sustrato carbonado que se formó es fosfoenolpiruvato, esa molécula de altísima energía que actúa como intermedio del metabolismo, que impulsa una fosforilación a nivel de sustrato, convirtiéndose en piruvato y permitiendo la producción de ATP a partir de ADP. Con eso termina la glicólisis. Estamos hablando de la glicólisis en su forma aeróbica, porque termina en piruvato. Repito entonces, fosforilación, isomerización de grupo funcional, fosforilación, ruptura aldólica, isomerización de grupo funcional, conformación de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que experimentan deshidrogenación y fosforilación, nuevamente fosforilación a nivel de sustrato a partir del compuesto rico en energía de la reacción anterior, isomerización por acción de una mutasa, es decir, cambio de posición del grupo fosfato, deshidratación y síntesis de fosfonolpiruvato que se aprovecha para fosforilar ADP nuevamente. Existen 3 reacciones que aquí están marcadas con texto en negro, con un asterisco. Podrán ver que esas 3 reacciones, que son la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10, tienen flecha en una sola dirección. Por lo tanto, son reacciones con carácter irreversible. Las demás todas son reacciones reversibles y por tanto fuertemente gobernadas por acción de masas. Analizando los componentes energéticos, aquí tenemos los valores de delta G estándar, que esto está solamente a modo ilustrativo. Ustedes no tienen que aprender, no tienen que memorizar estos valores. Sí llamar la atención lo lejos del equilibrio que están la reacción 1, la reacción 3 y la reacción 10. Aquí una reacción que aparentemente es fuertemente, bueno, es en condiciones estándar una reacción fuertemente endergónica, catalizada por la aldolasa. Sin embargo, en condiciones fisiológicas esta reacción es reversible. Fíjense cómo cambia el valor de delta G estándar a delta G fisiológico, ya no está tan alejado del equilibrio. Siguen siendo las reacciones 1, 3 y 10 las reacciones que están catalogadas como reacciones irreversibles.
Para su análisis, la glicólisis se distribuye en dos etapas. Cada una tiene 5 reacciones y todas las reacciones tienen catálisis enzimática. En la primera, llamamos fase preparatoria o fase de inversión. Es como si fuera, piensen como si fuera un negocio. Voy a empezar un negocio y tengo que disponer de un capital, de un dinero para hacer algunos gastos, ¿verdad? Y luego espero que me retribuya ganancia. Y así también la glicólisis en las primeras reacciones gasta energía, consumiendo 2 ATP por cada molécula de glucosa. En esta etapa participan sustratos de 6 carbonos y de 3 carbonos. Y de manera resumida diremos que una molécula de glucosa con 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una de ellas con 3 carbonos. La fase de oxidación y retribución energética, ya todos los intermedios tienen 3 carbonos, incluye la única reacción de deshidrogenación donde un sustrato carbonado se oxida por una reacción dependiente de NAD y 2 reacciones de fosforilación a nivel de sustrato por cada 3 carbonos. En términos netos diremos que en esta segunda etapa 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato generan 2 moléculas de piruvato. Como observarán, en estas condiciones no hay pérdida de carbono en forma de dióxido de carbono. Aquí tenemos esquemáticamente nuestra primera etapa o etapa de inversión energética. Consumimos 2 ATP y en la etapa de retribución hay 2 fosforilaciones a nivel de sustrato. Pero como estas se hacen cada 3 carbonos, multiplicamos por 2, o sea, 4 ATP y 2 de NADH, uno por cada 3 carbonos. Si hacemos un balance junto con las 2 moléculas de piruvato obtenidas, del carbono, glucosa pasó a 2 de piruvato, más 2 de agua. En términos de ATP, 2 ADP produjeron netamente 2 ATP y 2 de NAD se redujeron a 2 NADH más 2 protones. Y ahora vamos a dedicarnos a estudiar las reacciones de esta primera etapa. La primera etapa, en términos globales, sin entrar en detalle, diremos que convierte una molécula de glucosa con 2 de ATP en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 de ADP. En esta primera etapa no hay oxidaciones, ni oxidación fuerte ni oxidación débil. Hay otro tipo de transformaciones, pero es muy importante saber de dónde a dónde nos movemos aún por las distintas etapas de este proceso. La primera reacción, como habíamos señalado, es una reacción de fosforilación. Se fosforila glucosa. Profe, tu micrófono está apagado. Perdón, ¿desde qué momento dejaron de oír? Profesor, unos segundos antes de que la alumna te avise nomás. Gracias. Entonces, vuelvo a la descripción de esta primera fase o primera etapa de la glicólisis. Partimos de una molécula de glucosa, 6 carbonos y 2 de ATP, que es lo que tenemos que invertir en términos energéticos,
para producir 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una con 3 carbonos y 2 de ADP. Arrancando con una fosforilación, reacción irreversible, para producir un éster fosfórico de glucosa 6-fosfato, que se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Esta reacción es reversible. Y fructosa 6-fosfato se fosforila nuevamente, gastando ATP, para dar fructosa 1,6-bifosfato, que por ruptura aldólica entre los carbonos 3 y 4 nos da gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. Como dihidroxiacetona-fosfato no continúa como sustrato de la glicólisis, en cambio gliceraldehído sí, dihidroxiacetona-fosfato se isomeriza a gliceraldehído. Por lo tanto, aquí, al pasar esta quinta reacción, vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído. Una que provenía de la fructosa 1,6-bifosfato, de los carbonos 4, 5 y 6, más el gliceraldehído 3-fosfato que procede de la isomerización de dihidroxiacetona-fosfato. Para ir viendo qué le pasa a esas estructuras, aquí tenemos glucosa en forma de alfa-D glucopiranosa con ATP, por tanto esto es una reacción bisustrato, con catálisis por la enzima hexoquinasa. Primera reacción nos va a dar glucosa 6-fosfato, un éster fosfórico de glucosa, más ADP y un protón, obviamente, ¿verdad? A continuación ocurre una isomerización donde este éster fosfórico de glucosa 6-fosfato, que está en forma de glucopiranosa, va a formar fructosa 6-fosfato en forma de fructofuranosa. Entonces cambiamos el carbonilo que estaba en carbono 1, ahora el carbonilo pasa a carbono 2. Y se genera un nuevo grupo OH primario. Entonces simplemente trasladamos la misma molécula aquí, de fructosa 6-fosfato, que se fosforila en este OH primario para producir fructosa 1,6-bifosfato. De vuelta quiero que noten cómo esta molécula es casi simétrica, no es absolutamente simétrica, de manera que si trazamos una línea aquí por el medio, a cada lado nos quedan 3 carbonos y un éster fosfórico. Esta misma molécula representada de manera lineal sería esto, y se va a escindir, se va a cortar el enlace entre los carbonos 3 y 4 por acción de la aldolasa para producir dihidroxiacetona, 2-hidroxiacetona-fosfato, carbonos 1, 2 y 3, y gliceraldehído 3-fosfato, carbonos 4, 5 y 6. Estos carbonos 4, 5 y 6 dan gliceraldehído 3-fosfato, carbonos 1, 2 y 3, dihidroxiacetona-fosfato. Y lo mencionado, dihidroxiacetona-fosfato no tiene un destino metabólico propio para el resto de las reacciones de la glicólisis y se va a isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna observación que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro. Ok, muchas gracias. De todos modos, cuando uno mira esto y recuerda lo que dijimos al principio, la glicólisis es una vía cuyo principal propósito es, a ver, ¿cuál es? ¿Principal propósito de la glicólisis?
Obtener energía. Obtener energía, uno dice, pero ¿cómo obtener energía si aquí estoy gastando 2 ATP para empezar nomás ya? Eso se compensará con las reacciones de la segunda etapa, que verán más adelante. Ahora vamos a mirar el detalle de las reacciones que componen esta primera etapa. Y lo primero es la reacción de fosforilación. Esto quiero resaltar, no es exclusivo de la glucosa. Todo monosacárido que ingresa en la célula para ser metabolizado tiene que ser fosforilado. No va a haber metabolismo de hidrato de carbono si primero el hidrato de carbono no es fosforilado. Me refiero a los monosacáridos. Esa fosforilación tiene por objetivo activar las exosas para el metabolismo y retenerlas dentro de la célula. Recordando que glucosa, fructosa, manosa, galactosa son compuestos neutros, eléctricamente neutros. En cambio, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato son ésteres que están ionizados, por lo tanto ya no pueden difundir a través de la membrana. La reacción es una reacción irreversible que afecta al carbono 6 de las exosas y se utiliza ATP como cosustrato, siempre en presencia de magnesio. La verdad es que las quinasas siempre actúan de manera óptima en presencia de iones magnesio, que apantalla la carga negativa de los grupos fosfato del ATP. Si tuviéramos como sustrato glucosa, obtenemos glucosa 6-fosfato. Si es fructosa, fructosa 6-fosfato. Y la reacción es exergónica e irreversible. Se conocen varias isoenzimas, varias isoformas de la enzima que cataliza esta reacción. Solo que hay que tener cuidado en que la mayoría de los tejidos, la mayoría de las células está catalizada por exoquinasa, que son la exoquinasa 1, 2 o la 3. Mientras que en los hepatocitos, en el hígado, tenemos una exoquinasa diferente, que se llama exoquinasa 4, que recibe también el nombre de glucoquinasa. La exoquinasa es una enzima que se va a cerrar sobre el sustrato, particularmente sobre el OH en posición 6 del sustrato. Con eso excluye el agua que estaba hidratando este OH y va a volver a ese OH más nucleófilo. Eso permitirá que ataque al fosfato gamma de la molécula ATP para formar un enlace covalente. Ese OH en 6 es el más accesible de todo y por lo tanto el más susceptible de reacción. Y como decía, siempre requerimos el concurso de los iones fosfato para que las cargas presentes en los fosfatos del ATP no vayan a ejercer un efecto negativo y faciliten la reacción. El OH en 6 es un OH primario y la exoquinasa y el concurso de ATP permitirán convertir en glucosa 6-fosfato. OH en 6 actúa como nucleófilo, atacando un par de electrones al fosfato gamma, con el magnesio evitando esa repulsión excesiva entre las cargas negativas de los grupos fosfato. Aquí tenemos una representación de la enzima con una molécula de sustrato aproximándose, que cuando se liga cambia la conformación, ¿verdad? Se cierra sobre ella y excluye moléculas de agua, ¿verdad? Permitiendo el ataque al fosfato del ATP.
Dijimos que hay varias isoformas, es isoenzimas de la exoquinasa con distintas características, pero vamos a fijarnos básicamente en dos de ellas, la exoquinasa 1 y la glucoquinasa. Y vamos a compararlas. La exoquinasa, y aquí podemos incluir todas las exoquinasas 1, 2 o 3, además también A, B o C, están conformadas por una proteína de 100 kilodalton con dos dominios que actúan fusionados. Se encuentra presente en la mayoría de los tejidos y se caracteriza por una alta afinidad por su sustrato. Un valor de Km menor puede llegar a ser menor a 0,1 milimolar. Yo les recuerdo que la concentración de glucosa en sangre, lo cual no es la concentración de glucosa en la célula, pero para tener una referencia, en sangre es entre 4,5 y 5 milimolar. Y la Km de esta enzima es 0,1 milimolar. Por lo tanto, tiene una afinidad muy alta, aún considerando la disponibilidad de glucosa extracelular que hay. También tiene una velocidad máxima muy baja, lo que implica que la enzima se satura muy fácilmente. Podríamos decir que con la concentración circulante de glucosa que hay, la exoquinasa se encuentra permanentemente saturada, o sea, prácticamente está trabajando a velocidad máxima. La enzima es constitutiva. ¿Qué significa que la enzima sea constitutiva? ¿Que siempre está presente? Siempre está presente. Muchas gracias. Se expresa continuamente, es decir, está ahí, no necesita que haya una señal para que su expresión ocurra. La enzima está presente todo el tiempo en las células. Es poco específica. Eso significa que puede fosforilar distintas exosas, no solamente glucosa, sino que también fructosa, manosa, 2-desoxiglucosa, pueden ser fosforiladas por esta enzima. Si hay exceso de glucosa 6-fosfato, actúa como un inhibidor. A pesar de que la reacción es irreversible, el producto actúa como un inhibidor. Y el fosfato inorgánico acumulado contrarresta este efecto inhibitorio. En contrapartida, la glucoquinasa es la llamada también exoquinasa D o exoquinasa 4, tipo 4. Es una proteína de menor tamaño, 50 kilodalton, monomérica, y tiene una distribución muy restringida. La vamos a encontrar en los hepatocitos y en las células beta de los islotes de Langerhans, en el páncreas. Características de la enzima. Tiene baja afinidad. Eso es 10 milimolar. Entonces yo les pregunto, conociendo este valor de Km para la glucoquinasa y sabiendo que en ayunas la concentración de glucosa es 5 milimolar, ¿estará el hígado fosforilando glucosa de manera importante en ayunas? ¿Sí o no? No. No, muy bien, porque tiene muy poca afinidad, ¿verdad? Y estas concentraciones tan altas de glucosa, ¿en qué momento podrían llegar a alcanzarse o aproximarse? Después de la ingesta. Después de comer, exactamente. Pero en contrapartida, es una enzima que tiene una isoforma que tiene alta velocidad máxima.
lo cual significa que es muy difícil de saturar la enzima. Esto significa que si le damos más sustrato, va a seguir aumentando la velocidad. Otra característica que tiene es su carácter inducible. Si nosotros dejamos de consumir hidratos de carbono, esta enzima va a disminuir en su nivel de expresión. Es decir, vamos a tener menos de esta enzima si tuviéramos una dieta en la cual no hay o hay muy pocos hidratos de carbono. Recordemos que cuando consumimos hidratos de carbono sube la glicemia y ese aumento de la glicemia hace que se libere insulina. Y a su vez insulina opera como una señal para estimular la expresión de los genes de glucoquinasa. Comúnmente se dice que es específica para glucosa, pero en realidad no es específica porque no reconoce otros monosacáridos, simplemente porque fisiológicamente glucosa es el único que puede aumentar en una concentración tal que se acerque al valor de Km. Si nosotros tenemos glucoquinasa in vitro, si fuera del organismo, y le ofrecemos otra exosa, también se va a fosforilar siempre y cuando alcance suficiente concentración. Lo que pasa es que habitualmente solo vamos a encontrar en esas condiciones glucosa. Insisto en esto que ya dijimos en las sesiones anteriores. Glucosa es el único monosacárido que vamos a encontrar en sangre circulando todo el día. Y la enzima no está inhibida por exceso de glucosa 6-fosfato, que es su producto, lo cual permite que aún habiendo producto que se está derivando hacia otras vías metabólicas, todavía se siga manteniendo glucosa en fosforilación, es decir, se esté activamente fosforilando glucosa, aunque haya producto en espera de ser derivado a otra ruta metabólica. De manera complementaria, podemos decir que la exoquinasa, sobre todo la cerebral, muestra distintos valores de Km para distintos monosacáridos. Observen, para glucosa, la Km es 8 micromolar. Y esto está plenamente justificado porque glucosa es consumido regularmente por el tejido nervioso, de manera continua. Observen que la exoquinasa cerebral tiene una Km bastante más alta para fructosa, pero también muy baja para manosa. La exoquinasa 1 es la que vamos a encontrar en la mayoría de los tejidos, es insensible a cambios hormonales o cambios metabólicos y podemos considerarla como el marcapaso glicolítico en neuronas y eritrocitos. O sea, en las neuronas y los eritrocitos, una vez que la glucosa se fosforila, lo más probable, bueno, en los eritrocitos tiene otras opciones de ser direccionado el producto, pero en las neuronas también. Sin embargo, prácticamente lo que se fosforila va a ser derivado a la glicólisis. La otra isoforma importante, que es la glucoquinasa, esta sí tiene otras características en cuanto a regulación, sobre todo porque es inhibida por exceso de fructosa 6-fosfato y por formas activadas de ácidos grasos de cadena larga, lo que llamamos acil-CoA. Además, puede ser sacada de circulación citosólica, donde habitualmente actúa, y es secuestrada en el núcleo por una proteína que se llama GKRP o proteína de retención de glucoquinasa. Cuando hay exceso de fructosa 6-fosfato, entonces la glucoquinasa
se desplaza al núcleo y ahí es retenida. En cambio, si aumenta la concentración de glucosa o de fructosa 1-fosfato, la glucoquinasa es liberada y regresa al citosol para poder seguir catalizando esta reacción. Además, la enzima fosfofructoquinasa 2, cuando está desfosforilada, mantiene activa glucoquinasa en el citosol. Es muy importante recordar que estamos en el ambiente del hepatocito. Y los hepatocitos, como son células del hígado, están conectados circulatoriamente con lo que se absorbe en el intestino. Los hidratos de carbono que se absorben en el intestino, ¿a través de qué circuito circulatorio se mueven? ¿Pasan directamente a la circulación general o a otro tipo de circulación? A otro tipo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese tipo? ¿Cómo se llama esa circulación? Linfática puede ser, ¿no? No, no. A ver, A portal. la circulación portal. Por favor, anótense bien esto. Ya le dijimos, pero una vez más, los componentes hidrosolubles de la dieta, que son, así, mayoritariamente, en términos muy globales, glucosa y otros monosacáridos, glicerol, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y minerales pasan a la circulación venosa portal. Ahí también tendríamos que incluir ácidos grasos de cadena corta y media. Mientras que los componentes apolares, que son los derivados de ácidos grasos, los ácidos grasos en forma de triacilgliceroles, o el colesterol y las vitaminas liposolubles, estos son los que pasan a circulación linfática. Como glucosa y otros monosacáridos pasa a la circulación portal. ¿En qué órgano termina esta circulación? Y por lo tanto, ¿cuál es el órgano que primero recibe estos hidratos de carbono? El hígado, profe. El hígado, muy bien. Entonces, el hígado es el que va a recibir esa gran cantidad de hidratos de carbono que viene principalmente de la digestión de los almidones. Eso es este va a ser el principal destino inmediato de la glucosa y otros monosacáridos. Va a llegar al hígado. Como llega al hígado, ingresa al hepatocito a través de un transportador GLUT2. Recuerden que este transportador tenía también una KM muy alta. Por lo tanto, solamente entra glucosa al hepatocito cuando abunda glucosa. Y ahora sabemos que la glucoquinasa es una enzima que tiene KM muy alta. Por lo tanto, solamente va a fosforilar en esas condiciones. Pero si se acumula fructosa 6-fosfato, lo cual significa que no se está consumiendo, el resto de, digamos, de intermedio, la vía glicolítica, se está acumulando, ¿qué ocurre? Que glucoquinasa se desplaza al núcleo y es retenida por la proteína reguladora de glucoquinasa. En cambio, si aumenta la concentración de glucosa o aumenta la concentración de fructosa 1-fosfato, glucoquinasa se libera y regresa al citosol para seguir catalizando esta reacción.
este gráfico nos va a ayudar a entender cómo glucoquinasa y hexoquinasa se comportan frente a lo que es la concentración habitual de glucosa en el ayuno. Aquí tenemos la actividad enzimática, lo que sería la velocidad, y aquí la concentración de glucosa en milimoles por litro. El trazado azul representa el comportamiento cinético de hexoquinasa y el rojo de glucoquinasa. Observen, hexoquinasa tiene una Km muy, muy pequeña. O sea, menor a 1 milimolar. Y esta zona naranja que está sombreada aquí representa la glicemia normal en ayunas, entre 4,5 y 5 milimolar. ¿Cómo se encuentra la hexoquinasa en condiciones de ayuno? ¿Está activa o inactiva? ¿Está saturada o no saturada? ¿Qué me pueden decir? Les repito, ¿cómo está hexoquinasa en condiciones de ayuno? ¿Está saturada o no saturada? Vamos, digan algo. No saturada, ¿Eh? en el chat dicen no saturada. Pero, ¿esto no es velocidad máxima? ¿El que estoy marcando? Sí es. ¿Y aquí alcanzó o no alcanzó velocidad máxima? No. Ah, no, está lejos. Aquí, ¿la hexoquinasa está saturada o no está saturada? Sí está saturada, profesor. Está prácticamente saturada. Quiere decir que en condiciones fisiológicas, la hexoquinasa, como diríamos vulgarmente, está trabajando al mango, a fondo. Si le agregamos más glucosa, ¿aumentará la velocidad de la hexoquinasa en su catálisis? ¿Aumenta la velocidad si yo aumento la concentración? No, porque ya está saturada, ya no importa que haya 5, 10 o 20 milimoles por litro de glucosa, está saturada. Con alta afinidad, pero se satura fácilmente. En cambio, glucoquinasa, en condiciones de ayuno, aquí, ¿qué velocidad tiene? ¿Velocidad máxima? ¿Media velocidad máxima? ¿Un cuarto de velocidad máxima? ¿Cuánto tiene? Glucoquinasa. Y un cuarto no sería, pues empieza a... Y medio, un cuarto o menos, ¿verdad? Pero por favor, no olviden que además este transportador tiene una KM, si mal no recuerdo, era de 15 milimolar. O sea que tampoco está entrando mucha glucosa en el hepatocito. Y encima que entra poca glucosa, se encuentra con una enzima que tiene una KM muy alta. Pero en contrapartida, aunque su afinidad sea baja, ¿qué pasa con su velocidad máxima? Es alta. ¿Y eso qué significa? Que si yo como de mucho arroz, mucha chipa, ¿voy a saturar la glucoquinasa hepática? No, no se satura.
no se satura, es difícil de saturar porque tiene una velocidad máxima muy grande. Eso significa que el hígado va a fosforilar prácticamente toda la glucosa que le esté llegando en el momento de comer, cuando comemos, o bueno, en realidad después de comer, digerir y absorber, ¿verdad? En el periodo posabsortivo vamos a fosforilar glucosa con mucha intensidad en el hígado. Pero no solamente eso, también ese mismo proceso va a ocurrir en el páncreas. Y entonces eso va a determinar que en esas células beta haya producción de ATP y eso impulse la liberación de insulina. Por eso decimos que la glucoquinasa va a actuar como un sensor de glucosa, como un detector de glucosa. O sea, solo cuando haya mucha glucosa, la glucoquinasa va a actuar, ¿no? Bien, vamos ahora a la segunda reacción. Es la isomerización de glucosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa, una reacción cercana al equilibrio, reversible, catalizada por una enzima de clase 5, y el objetivo es cambiar un OH sobre carbono secundario, que está sobre el carbono 2, va a convertirse en una función cetónica, y el OH hemiacetálico que está sobre carbono secundario va a pasar a ser un OH sobre carbono primario. Aquí tenemos glucosa 6-fosfato que se convertirá por acción de esta enzima en fructosa 6-fosfato. Observen, el OH en 1 ahora es primario y en 2 tenemos un OH hemicetálico con la producción de fructosa 6-fosfato. Aquí el mecanismo lo vamos a ver muy rápidamente. Primero ingresa el sustrato en una reacción con catálisis ácido-base. Vamos a tener este par de electrones del OH hemiacetálico, viene sobre el carbono 1, o sea, regenerando el aldehído, estimulado por la protonación del oxígeno que formaba el ciclo. Entonces, este ácido se desprotonó, el oxígeno quedó protonado, se rompió la unión hemiacetálica y una base de la enzima retira un protón de la posición 2 para formar un intermedio en diol que luego se recompone para formar el nuevo hemiacetal, pero ya con la participación del carbonilo en posición 2. Convertimos glucopiranosa 6-fosfato en fructofuranosa 6-fosfato con la aparición de un nuevo OH primario. En la tercera reacción, es la fosforilación de fructosa 6-fosfato, se va a dar lugar por la fosfofructoquinasa. También con frecuencia le llamamos fosfofructoquinasa 1 o PFK1. Es una reacción catalizada por esta enzima que está, la reacción está lejana al equilibrio, es una reacción irreversible y catalizada por una enzima dimérica de clase 2. Son dos unidades idénticas. Se fosforila este OH primario para dar fructosa 1,6-bifosfato. Les recalco que esta molécula es casi simétrica, ¿verdad? Aquí, si trazamos un plano, nos queda de cada lado 3 carbonos y un grupo fosfato. Esta enzima nos ofrece varios tipos de regulación, ¿verdad? Pero sobre todo una regulación a corto plazo por varios factores, una regulación de carácter alostérico. Es una enzima que cataliza una reacción bisustrato,
donde el ATP cumple dos roles. Es sustrato de la reacción, pero también el ATP opera como un regulador. De hecho, es un inhibidor alostérico. A ver si nos aclaramos. AMP, adenosina monofosfato. ¿Cuándo se acumula? ¿Cuando la carga energética es alta o baja? Cuando es baja. Cuando es baja. Fíjense, si se acumula AMP, la fosfofructoquinasa 1 adquiere la forma R, relajada, y la Km para el sustrato es fructosa 6-fosfato, disminuye. Por tanto, decimos que está actuando como un activador alostérico. En cambio, ATP, que es un indicador de alta carga energética, consolida la forma tensa de fosfofructoquinasa 1 y aumenta la Km para el sustrato, actuando como un inhibidor alostérico. Lo cual es lógico, porque ¿cuál es la principal función de la glicólisis? Producir energía. Producir energía. Entonces, si ya hay mucho ATP, ¿hace falta seguir activando la glicólisis? No. No, entonces inhibimos una reacción como la tercera. Fíjense que la tercera reacción es la que tiene más carga regulatoria hasta ahora. ¿Y eso por qué? Porque glucosa 6-fosfato es intermedio para otras vías metabólicas, como la vía de las pentosas o la síntesis de glucógeno. Entonces, en lugar de regularse la primera reacción irreversible, se regula la siguiente reacción irreversible, que es la reacción 3 de la glicólisis. En cada subunidad de fosfofructoquinasa 1 hay 2 lugares para unir ATP, o sea, 4 en total, ¿verdad? 2 que son de baja Km, que siempre están ocupados y ahí ATP actúa como sustrato. Y 2 de alta Km, o sea, baja afinidad, que pueden estar ocupados o no por el ATP, que va a actuar como un regulador negativo. O si en lugar de acumularse ATP hay AMP, ocupará ese sitio como regulador positivo. La fosfofructoquinasa está inhibida entonces por ATP, alostéricamente, y también por citrato. El citrato no es un intermedio de la glicólisis, en realidad el citrato procede del ciclo de Krebs, que se desarrolla en la mitocondria. Pero cuando se acumula es un indicador indirecto de alta carga energética. Está relacionada con lo que se denomina efecto Pasteur, que consiste en la disminución del consumo de glucosa cuando células que estuvieron funcionando en condición anaeróbica pasan a disponer de oxígeno. Entonces, en lugar de consumir glucosa que podría servir en el metabolismo anaeróbico, se aprovechan otros sustratos que se acumularon, ¿verdad? Reservando la glucosa para la eventualidad de tener que recurrir nuevamente al consumo anaeróbico. Fosfofructoquinasa está activada, como ya dijimos, por AMP y su más potente activador es fructosa 2,6-bifosfato, una molécula reguladora producida por la acción de fosfofructoquinasa 2. También ADP y fosfato inorgánico actúan como activadores, lo mismo que la acumulación de fructosa 6-fosfato. La cuarta reacción es la ruptura aldólica entre los enlaces 3 y 4 de fructosa 1,6-bifosfato. Esto está catalizado por la enzima aldolasa, es una liasa que escinde aquí este enlace carbono-carbono
Para producir, nuevamente, repito, los carbonos 1, 2 y 3 van a producir dihidroxiacetona-fosfato, los carbonos 4, 5 y 6, gliceraldehído 3-fosfato. La reacción es reversible, fisiológicamente está cercana al equilibrio, lo cual significa que si acumulamos los productos, la aldolasa nos lleva nuevamente a fructosa 1,6-bifosfato. En la mayoría de nuestros tejidos encontramos un tipo, una isoforma, una isoenzima de la aldolasa que se denomina 1A. Esta cataliza la ruptura aldólica, es una liasa, su sustrato es fructosa 1,6-bifosfato y ya hemos visto lo que va a producir, ¿verdad? Dihidroxiacetona-fosfato de los carbonos 1, 2 y 3, gliceraldehído 3-fosfato a partir de los carbonos 4, 5 y 6. En el hígado se expresa una aldolasa 1B, cuyo sustrato es fructosa 1-fosfato. ¿De dónde le llega fructosa en cantidad al hígado? De lo que comemos, ¿verdad? Cuando comemos alimentos dulces, recuerden que contienen sacarosa o contienen jarabe de maíz alta fructosa o la propia fructosa libre, va a llegar al hígado y va a ser fosforilada por una enzima llamada fructoquinasa que fosforilan 1 para producir fructosa 1-fosfato. Y ese va a ser el sustrato de la aldolasa 1B. En los carbonos 1, 2 y 3 resultará dihidroxiacetona-fosfato, producto de la acción de esta aldolasa hepática, pero como la posición 6 del sustrato no está fosforilada, de los carbonos 4, 5 y 6 se obtiene gliceraldehído nomás, no gliceraldehído 3-fosfato. Después veremos el metabolismo de fructosa, nuevamente esta reacción. Es importante que si esta enzima no se expresa correctamente, aparece una intolerancia hereditaria a la fructosa y a cualquier hidrato de carbono cuya hidrólisis dé fructosa. En microorganismos hay una aldolasa diferente que se llama tipo 2, pero de ella no nos ocuparemos. Y para concluir la primera fase o primera etapa de la glicólisis, les recuerdo, aquí hemos obtenido 2 triosas, hidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído es el que va a continuar en la glicólisis. Entonces, dihidroxiacetona, ¿qué le ocurre? Se isomeriza a gliceraldehído y eso es lo que hace la triosa fosfato isomerasa. Dihidroxiacetona-fosfato, que no tiene un destino propio en la glicólisis, se va a convertir en un intermedio en diol por este doble enlace que evoluciona a gliceraldehído 3-fosfato, que sí tiene un destino propio en la ruta glicolítica. Y con eso termina la primera etapa de la glicólisis. Esta reacción, la última que hemos visto, permite convertir dihidroxiacetona-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato reversiblemente. Dihidroxiacetona-fosfato es termodinámicamente más estable, pero como gliceraldehído se va consumiendo más que dihidroxiacetona-fosfato, entonces este se va convirtiendo en gliceraldehído hasta que finalmente toda la hidroxiacetona-fosfato se consume. Adicionalmente, dihidroxiacetona-fosfato provee un esqueleto de 3 carbonos
para la síntesis de triacilgliceroles en el hígado y en el tejido adiposo. Y aquí entonces podemos resumir la primera etapa de la glicólisis. Dijimos, glucosa más 2 ATP da 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 ADP. ¿A través de qué reacciones? Fosforilación del OH en 6 de glucosa, que estaba en forma de glucopiranosa, isomerización del grupo funcional, con lo cual se convierte glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Aparece un OH primario adicional en carbono 1, que se vuelve a fosforilar, completando así el gasto de 2 ATP de la fase de arranque de la glicólisis, para producir fructosa 1,6-bifosfato, una molécula casi simétrica, ¿ya? Que por ruptura aldólica genera dihidroxiacetona fosfato, carbono 1, 2 y 3, y gliceraldehído 3-fosfato, carbonos 4, 5 y 6. Como gliceraldehído 3-fosfato se va a consumir en las siguientes reacciones de la glicólisis, la isomerización catalizada por triosa fosfato isomerasa convierte dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído, a pesar de ser este primer intermedio termodinámicamente más estable. Lo que pasa es que gliceraldehído se está consumiendo, entonces su concentración cae y esta reacción desplaza su equilibrio en sentido del gliceraldehído. Aquí termina mi intervención por ahora. Quisiera saber si hay alguna duda, algo que quedó no suficientemente aclarado, para dar paso a la profesora Bierzi, que continúa con la segunda etapa de la glicólisis. Está todo claro, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, antes de continuar describiendo la segunda fase de la glicólisis, yo quisiera hacer una breve reflexión con ustedes de un asunto que me inquieta un poco. Tengo la sensación, no, en realidad no es que tengo la sensación, es que realmente ocurre, de que ustedes están muy pasivos durante la clase. El profesor y yo a veces... Bueno, el doctor Ferro les comentó que la exoquinasa tiene una baja velocidad máxima y que es inhibida por un exceso de glucosa 6-fosfato, mientras que la glucoquinasa, que está presente en el hígado, tiene una alta velocidad máxima y no se inhibe por exceso de glucosa 6-fosfato. Yo quisiera que alguien me explique la importancia biológica de esto, que pareciera ser un detalle. ¿Por qué es tan importante que la glucoquinasa, a diferencia de la isoquinasa, primero tenga una velocidad máxima muy alta y que además no se inhiba por exceso de glucosa 6-fosfato? A ver. Profe, sería para mantener la actividad de la glucoquinasa en los hepatocitos cuando se está absorbiendo la glucosa. Ajá. Para, Claro, para a que ver. se realice su actividad óptima cuando, por más que haya un exceso, porque justamente el objetivo es almacenar ahí. Exactamente, ahí está la clave de la cuestión. Hay que pensar que las demás células, el resto de las células, excepto los hepatocitos, captan glucosa y esa glucosa que entra ya no va a salir más, ya no puede salir más porque se fosforila y ya no se puede desfosforilar. Entonces, está bien que la mayoría de las células tengan una exoquinasa con baja velocidad máxima, o sea, que se sature rápido a baja concentración y que además se inhiba por exceso de glucosa 6-fosfato, porque las células no pueden fosforilar más glucosa de la que necesitan, porque ¿qué van a hacer después con ese exceso? Sin embargo, las particularidades de la glucoquinasa están estrechamente relacionadas con el rol del hígado en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿verdad? O sea, esta enzima está
evolutivamente muy bien adaptada al rol que desempeña. ¿Por qué? Porque el hígado no puede darse el lujo de rechazar glucosa. A ver, ¿a dónde se va a ir toda la glucosa si nosotros nos damos un panzazo de alimentos ricos en hidratos de carbono? ¿A dónde va a ir toda la glucosa si las otras exogenasas rechazan el exceso de glucosa? La glucosa va a entrar hasta cierto punto nomás en la mayoría de las células. Entonces, no hay otro destino posible que el hígado. El hígado no puede darse el lujo, la glucokinasa no puede darse el lujo de decir, no, yo ya tengo suficiente glucosa 6-fosfato, no voy a fosforilar más. Porque ¿a dónde va a ir esa glucosa? Va a quedar en la sangre y no queremos eso, ¿verdad? Entonces el hígado tiene la obligación de aceptar y fosforilar toda la glucosa que entra. Por eso es fundamental que primero que esta enzima tenga una alta velocidad máxima, que no se sature y que además no se inhiba por un exceso de glucosa 6-fosfato. O sea, aunque haya muchísima glucosa 6-fosfato, el hígado va a seguir aceptando. ¿Por qué? Porque el hígado no necesita la glucosa 6-fosfato solo como fuente de energía, sino que va a almacenar, a partir del exceso de glucosa 6-fosfato, lo va a almacenar como glucógeno y también puede degradar para que estos carbonos después deriven hacia la síntesis de triacilglicerol. Bueno, nada más quería entonces complementar la reflexión que hice con esta pregunta y vamos a pasar ahora a describir las reacciones de la segunda fase. Bien, como ya les explicó el profesor, la primera fase de la glicólisis constituye una etapa de inversión energética, es decir, se consume a partir de una molécula de glucosa, ¿verdad? Para la primera fase se consumen 2 ATP para dar finalmente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué sucede después? En la segunda fase, que la reconocemos como etapa de retribución energética, estas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato van a degradarse para dar 2D piruvato. Y en ese proceso se generan 4 ATP y 2 NADH. ¿Qué nos indica esto? Primero, implica alguna etapa de oxidación. O sea, si el NAD se convierte en NADH, quiere decir que hay oxidación, más específicamente deshidrogenación. Y además hay producción de 4 ATP, quiere decir que tenemos reacciones exergónicas que se acoplan a la fosforilación de ADP. Y como en la primera fase se habían consumido 2 y en la segunda se producen 4, entonces habrá una ganancia neta de 2 ATP. Finalmente, si sumamos las reacciones de la primera y segunda fase, entonces el balance neto de masa nos queda de esta forma. Una molécula de glucosa más 2 de ADP y 2 de fosfato inorgánico y 2 moléculas de NAD oxidado me dan como producto 2 moléculas de piruvato más 2 de agua más 2 de ATP más 2 de NADH. Entonces, esta molécula de glucosa, al degradarse a 2 de piruvato, me ha permitido generar 2 moléculas de ATP y 2 NADH. Recuerden que si hablamos de metabolismo aeróbico, oxidación total del carbono de la glucosa, estos NADH van a derivar a la cadena transportadora de electrones y van a permitir generar una mayor cantidad de ATP. Bien, pero si consideramos exclusivamente la glicólisis, la glicólisis produce 2 ATP. Bien, entonces, ¿cuáles son las reacciones que comprenden la segunda fase o etapa de la glicólisis? Entonces, primeramente, el gliceraldehído 3-fosfato se deshidrogena para formar el compuesto rico en energía 1,3-difosfoglicerato. Esta es una reacción compleja que implica una deshidrogenación y también una fosforilación, es decir, se forma un compuesto rico en energía que es el 1,3-difosfoglicerato. Este compuesto tiene un enlace anhídrido mixto, que vamos a ver después, que es un enlace de alta energía. En la siguiente reacción, este compuesto rico en energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, se hidroliza. La hidrólisis de un compuesto rico en energía siempre es exergónica, libera una gran cantidad de energía. Por tanto, esta hidrólisis
puede acoplarse con la fosforilación de ADP para dar ATP. Esta es entonces una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué decimos que es una fosforilación a nivel de sustrato? Porque se genera ATP por transferencia directa del fosforilo de un compuesto rico en energía, que es el 1,3-fosfoliserato, al ADP. Recuerden que los compuestos ricos en energía, como el 1,3-bisfosfoliserato, tienen un alto potencial de transferencia de grupo. Bien. Se formó entonces el 3-fosfoliserato. A continuación, este 3-fosfoliserato se isomeriza a 2-fosfoliserato. Luego, este 2-fosfoliserato por deshidratación formará fosfonol piruvato, que es otro compuesto rico en energía. De hecho, el fosfonol piruvato es el compuesto más energético de todo el metabolismo. A continuación, entonces, este compuesto rico en energía, que es fosfonol piruvato, se hidroliza, liberando una enorme cantidad de energía que se utiliza para fosforilar ADP. Se genera entonces otro ATP y piruvato. Ahora fíjense que todo esto que acabamos de escribir es para una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Pero recuerden que la primera fase genera 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Por tanto, todo esto que acabamos de ver debe multiplicarse por 2. Entonces, en la segunda fase de la glicólisis, 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato terminan convirtiéndose en 2 moléculas de piruvato. Se generan 4 moléculas de ATP y 2 de NADH. ¿Sí? O sea, 4 moléculas de ATP por fosforilación a nivel de sustrato se generan en la segunda fase. Entonces, la reacción neta, o sea, desde la segunda fase es 2 gliceraldehído 3-fosfato más 4 ADP más 2 de NAD oxidado para dar 2 moléculas de piruvato más 4 de ATP, 2 de NADH, 4 protones y 2 moléculas de agua. ¿Cuáles son los cambios estructurales que sufren estas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato hasta convertirse en piruvato? Veamos. Aquí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Esta estructura, traten de relacionar siempre la estructura con el nombre. Fíjense que dice gliceraldehído. Gliceraldehído es la forma oxidada del glicerol. El glicerol, ¿se acuerdan que es propano-triol? Tiene 3 carbonos y 3 OH. Bueno, si un OH, el OH del carbono 1 se oxida, cuando un alcohol se oxida forma aldehído. Entonces, es como el glicerol oxidado, por eso es gliceraldehído. Y es gliceraldehído 3-fosfato, porque el OH del carbono 3 está esterificado con un fosforilo, en un éster fosfórico del gliceraldehído. Bien, ¿qué es lo que sucede en esta primera reacción? Este gliceraldehído se oxida mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. A ver, ¿qué átomo de carbono creen ustedes que es el que se va a oxidar? A ver. ¿Puede ser el 2? Puedo decir que es el 2. Bueno, voy a mostrarles el producto. Vamos a ver si es realmente el 2 o no. A ver, miren el producto que se formó. ¿Se oxidó el carbono 2? No, el 1 ahora. El 1. Muy bien, pero ahora ya no se van a olvidar, ¿verdad? El carbono 1 es el que se oxidó. Y el carbono 1 era un carbono de aldehído. Cuando un aldehído se oxida, ¿en qué se convierte? En cetona era. No, la acetona tiene el mismo estado de oxidación que un aldehído. A ver, química orgánica. Cuando un aldehído se oxida, En ácido no era. muy bien, se convierte en ácido carboxílico. O sea, si esto se oxida, se va a convertir en ácido 3-fosfoglicérico. ¿Sí? Y su anión sería fosfoglicerato. ¿Sí? Solo que en esta reacción, este carbono no solamente se oxida a glicerato, sino que además se fosforila. Se forma un anhídrido mixto del carboxilo, o sea, se forma un anhídrido mixto del glicerato. Entonces, el carbono se oxida y además se fosforila.
formando el compuesto 1,3-bifosfoglicerato. A continuación, como el 1,3-bifosfoglicerato es un compuesto rico en energía, porque este enlace de anhídrido mixto es un enlace de alta energía, entonces a continuación se hidroliza. La hidrólisis de un enlace rico en energía es siempre muy exergónica y entonces permite fosforilar ADP para formar el 3-fosfoglicerato. Fíjense que el 1,3-bifosfoglicerato se hidroliza y libera energía. Pero no solamente que libera energía, esa energía liberada le permite transferir el grupo fosforilo directamente al ADP para formar ATP. ¿Sí? O sea, es una transferencia directa del fosforilo. No es que se pierde el fosfato primero y después se une al ADP. No, hay una transferencia directa del fosfato, del 1,3-bifosfoglicerato al ADP para formar 3-fosfoglicerato más ATP. ¿Qué pasa después con este 3-fosfoglicerato? Por acción de la fosfogliceromutasa se convierte en 2-fosfoglicerato. Esta es una reacción de isomerización. Vamos a ver después que es importante esta reacción para dejar libre un OH en un carbono primario. Posteriormente, este 2-fosfoglicerato sufre una reacción de deshidratación por acción de la enzima enolasa, que es una liasa. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando un alcohol se deshidrata? ¿Qué va a pasar acá si yo le saco esta H y este OH? Se forma un doble enlace. Muy bien, se forma un doble enlace. Y se genera este compuesto llamado fosfoenol piruvato. Fíjense, se perdió H y OH y se formó un doble enlace. ¿Qué características tiene este fosfoenol piruvato? ¿Alguien recuerda? Que es muy alto en energía. Muy bien, un compuesto muy rico en energía. ¿Y qué les parece que va a suceder después? Y va a fosforilar otra vez para crear un ATP. Exactamente. Gente, cuando en una vía metabólica ustedes ven que se genera un compuesto rico en energía, casi seguro que en la siguiente reacción se hidroliza. Y que esa hidrólisis se usa para generar otra molécula rica en energía, por ejemplo, ATP. ¿Verdad? Entonces, se forma fosfonol piruvato, a continuación se hidroliza y le transfiere el grupo fosforilo al ADP para formar piruvato más ATP. Esta reacción está catalizada por la piruvato quinasa. Y aquí se completa la segunda fase. Entonces, la última reacción es fosfonol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. Es otra fosforilación a nivel de sustrato. Como todo esto ocurre por duplicado, entonces en realidad en la segunda fase se formaron 4 ATP. Quiero hacerles notar también un detalle no menos importante, que es que todas las reacciones, la 6, la 7, la 8 y la 9, son reversibles. Es decir, pueden ser gobernadas por acción de masas, con excepción de la última, que es fosfonol piruvato más ADP para dar piruvato más ATP. Fíjense que incluso la reacción, esta reacción 1,3-bifosfolicerato más ADP para dar 3-fosfolicerato más ATP. Fíjense que esta reacción, o sea, la hidrólisis del 1,3-bifosfolicerato libera mucho más energía que la hidrólisis del ATP. Es decir, en condiciones estándar, esta reacción es desfavorable. Esta reacción es muy favorable en sentido directo, ¿verdad? Porque el 1,3-bifosfolicerato tiene mayor potencial de transferencia de grupo que el ATP. Sin embargo, recordarán ustedes las leyes de la bioenergética. Si yo tengo el mismo número de enlaces ricos en energía de un lado y otro en una reacción, esta reacción va a ser reversible. Entonces, entre los reactivos sustratos tengo un enlace rico en energía del 1,3-bifosfolicerato. Dos. Uno aquí y uno en el ADP. Y entre los productos también tengo 2. El 3-fosfolicerato no tiene ninguno y el ATP tiene 2. Entonces, por eso es que, a pesar de que en condiciones estándar la reacción es exergónica, es más favorable en sentido directo,
En situación de altas concentraciones de ATP o baja concentración de los sustratos, esta reacción puede proceder en sentido inverso. Recordarán ustedes que una excepción a esa primera regla de la bioenergética era justamente la reacción de hidrólisis del fosfonol piruvato con fosforilación de ADP. ¿Por qué era una excepción? Por la altísima delta G de hidrólisis del fosfonol piruvato, que no permite revertir la reacción. O sea, no hay ninguna posibilidad, aunque sean altísimas las concentraciones de ATP, que el ATP pueda transferir fosforilo al piruvato para formar fosfonol piruvato. Bueno, voy a extenderme un poquito para terminar esta primera reacción de la segunda fase, así quedamos igual que el otro grupo. En la primera reacción de la segunda fase, que es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, se forma un anhídrido mixto. Se genera el compuesto rico en energía 1,3-difosfoglicerato. 1,3-difosfoglicerato, como ya hemos visto. Esta reacción está catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y esta reacción en condiciones estándar es ligeramente endergónica, tiene una delta G estándar de más 6,3 kJ por mol, ¿verdad? Sin embargo, eso en condiciones estándar. Sin embargo, como la primera fase de la glicólisis produce permanentemente gliceraldehído 3-fosfato y las reacciones siguientes consumen el 1,3-difosfoglicerato, entonces en condiciones fisiológicas esta reacción va a ser favorable. ¿Me explico? O sea, su delta G estándar es positivo, quiere decir que en condiciones estándar la reacción no es favorable en sentido directo. Sin embargo, en la célula se va a generar un pequeño valor de Q, porque el sustrato se está produciendo permanentemente y el producto se está consumiendo. Entonces, por acción de masas, la reacción es favorable en condiciones fisiológicas. ¿Se entiende eso? Y además, fisiológicamente, la reacción puede revertirse cuando la concentración de NADH es elevada. O sea, en síntesis, el sentido de esta reacción va a depender de las concentraciones de sustratos y productos. Si hay mucho NADH y 1,3-difosfoglicerato, entonces el 1,3-difosfoglicerato se va a reducir para dar gliceraldehído 3-fosfato. Y por el contrario, si hay mucho gliceraldehído 3-fosfato y nada oxidado, la reacción va a transcurrir en sentido directo. Esta es una enzima muy especial, ya que cataliza una deshidrogenación, es decir, oxida al sustrato, pero además genera un compuesto de alta energía, es decir, implica una deshidrogenación más una fosforilación. Se forma un intermediario acil-tioéster cuya degradación impulsa la fosforilación, y esto vamos a ver enseguida con el análisis del mecanismo de la reacción. Es importante entender que un éster, o sea, el éster en C3 es de baja energía, pero el anhídrido en C1 es de alta energía. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Fíjense que hay dos grupos fosfato aquí. El grupo fosfato, este grupo fosfato está formando un éster en la posición 3. Y este es un éster de baja energía. Sin embargo, el otro grupo fosfato está unido al carbono 1 mediante un enlace fosfoanhídrido, ¿sí? Y el enlace fosfoanhídrido sí es de alta energía. Por tanto, ambas hidrólisis serían exergónicas, pero la hidrólisis del éster en C3 no permitiría fosforilar ADP, pero la hidrólisis del enlace fosfoanhídrido C1 sí permitiría fosforilar ADP porque es un enlace rico en energía. Bien, entonces se ha formado un anhídrido mixto con los ácidos glicérico y fosfórico capaz de impulsar una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Veamos un poquito el mecanismo, en qué consiste el mecanismo de esta enzima, que es realmente un mecanismo muy interesante. Bueno, en primer lugar, vamos a reconocer el sitio activo de la enzima. La enzima tiene en el sitio activo un resto de cisteína, o sea, un grupo sulfidrilo de un resto de cisteína, que es el que va a participar en la catálisis, además de un residuo básico. Eso es lo que hay en el sitio activo, ¿verdad?
Bien, o sea, lo primero que sucede es que el sustrato se va a unir a este sitio activo. ¿Cuál es el sustrato? A ver, ¿quién me cuenta? Solo para ver si están atentos. A ver. Gente, muy sencilla la pregunta. ¿Cuál es el sustrato de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? Y gliceraldehído 3-fosfato. Claro, gliceraldehído 3-fosfato. Eso les dije, solo para ver si estaban atentos. Bueno, se une entonces el sustrato y se une también el cofactor que es el NAT oxidado. En realidad el NAT oxidado es un cosustrato de la enzima. Entonces se une el sustrato y se une el cosustrato. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un ataque nucleófilo o nucleofílico del grupo sulfidrilo aportado por la cisteína al carbonilo del gliceraldehído 3-fosfato. Y la nucleofilia de este grupo sulfidrilo está potenciada por el residuo básico que es adyacente a esta cisteína. Entonces, un residuo básico sustrae un protón. Al sustraer este protón, este grupo tiol se convierte en tiolato. Y ustedes saben que el tiolato es un nucleófilo más potente que el tiol porque tiene carga negativa. Entonces ataca al carbonilo. ¿Qué sucede aquí? Fíjense. Se produce un enlace, forma un enlace covalente azufre-carbono y un intermediario tiohemiacetal. ¿Recordarán ustedes cuando les explicamos la formación de hemiacetales? ¿Se acuerdan cómo se formaba un hemiacetal? ¿Por reacción entre qué y qué? Cuando dimos ciclización de la glucosa, les explicamos eso. ¿Cómo se formaba un hemiacetal? Por reacción entre... A ver. Bueno, por reacción entre un OH y un carbonilo se formaba un hemiacetal. Un OH y un carbonilo de aldehído. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Reacción entre un SH y un carbonilo de aldehído. Entonces, este es un intermediario tetraédrico de tipo tiohemiacetal. Entonces, en lugar de ser, si hubiera sido oxígeno, hubiera sido un hemiacetal. Como es azufre, tenemos entonces un tiohemiacetal. Es un compuesto, o sea, es un intermediario covalente. ¿Qué sucede a continuación? El NAT, que es el cofactor de la enzima, cargado positivamente, oxida a este intermediario, retirándole un ion hidruro. Entonces el NAT oxidado se reduce a NADH y este carbono queda oxidado, formándose un intermediario acil-tioéster. Fíjense que es un ejemplo de catálisis covalente. Se forma entonces un intermediario acil-tioéster. Acá ya se oxidó el carbono. ¿Qué pasa a continuación? Hasta ahora solamente se oxidó el carbono. Ahora se va a fosforilar. ¿Cómo sucede esto? Hay un ataque nucleófilo del fosfato inorgánico o fosforilo al carbono carbonilo. ¿Sí? Fíjense, ataca este grupo fosfato aquí y luego al unirse al fosfato este carbono se rompe el enlace carbono-azufre. ¿Sí? Se rompe este enlace carbono-azufre, se libera el producto, que es el 1,3-difosfoglicerato, era también el cosustrato reducido, que es el NADH, y la enzima vuelve a su forma original. El sitio activo recupera su estructura inicial. ¿Qué es lo que pasó aquí? Fíjense, el fosforilo o fosfato atacó al carbono carbonílico, ¿verdad? Y aquí es cuando se forma el enlace fosfoanhídrido. ¿Ven? Este oxígeno hace como una unión entre el fosfato y el carboxilo. Eso es un enlace fosfoanhídrido. Y se suelta, aquí se suelta el producto formado de la enzima. En ese momento se suelta también el cofactor reducido y el azufre, este que había perdido su hidrógeno, este azufre recupera el protón para formar nuevamente el grupo sulfidrilo, ¿verdad? Y la base queda nuevamente desprotonada. O sea, la enzima, el sitio catalítico de la enzima queda intacto. Bien, ahora aquí se ve la estructura del 1,3-difosfoglicerato y se puede observar claramente el enlace fosfoanhídrido. Ahora yo les quiero hacer una pregunta.
Fíjense que se formó a partir de un compuesto que no era rico en energía, que es el gliceraldehído 3-fosfato, se formó un compuesto rico en energía, que es el 1,3-difosfoglicerato. ¿Cómo les parece a ustedes que debe ser la formación de un compuesto rico en energía a partir de otro que no es rico en energía? ¿Eso es endergónico o exergónico? ¿No sería endergónico? Claro, formar un compuesto rico en energía de la nada, eso requiere energía. Entonces ahora la pregunta es, ¿de dónde, o sea, cómo ocurrió eso por arte de magia? ¿De dónde salió la energía? O sea, este paso es muy endergónico. El formar este enlace fosfanídrido. ¿De dónde vino la energía? Pues acá no se gastó ATP, no se hidrolizó nada. A ver, ¿alguna idea? No importa si se equivocan. ¿Qué pasó antes? Hola, están ahí o se fueron a almorzar. Estoy acá, profe, pero no sé. No, están muchos ahí, se supone, ¿verdad? Bueno, lo que pasó antes es que el carbono se oxidó. Recuerdan que siempre la oxidación de los átomos de carbono libera energía. La oxidación es exergónica. Entonces, cuando se oxida este carbono y se transfiere el hidruro al NAD, se genera energía. Este proceso es exergónico. Esa energía se acumula en forma de este intermediario acil-tioéster. O sea, este enlace también es de alta energía. Entonces, la energía de oxidación se acumuló aquí, se retiene en este intermediario acil-tioéster y eso facilita el ataque del fosforilo para formar el enlace fosfoanhídrido. Entonces, esta misma reacción es como que acopla un proceso exergónico, que es la oxidación, con otro endergónico, que es la síntesis de un compuesto rico en energía. Bien, esto ya no voy a repetir, aquí está exactamente todo lo que explicamos descrito. Están descritos los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, como para que ustedes tengan cuando estén estudiando, es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Entonces, simplemente recordarles que el fosfato inorgánico del medio aprovecha la energía liberada por el intermedio tioemiacetal para unirse al compuesto y formar el 1,3-difosfoglicerato. Pero ¿de dónde derivó esta energía? Derivó de la oxidación del carbono. Esta enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, como tiene en su sitio activo un grupo sulfidrilo que participa directamente de la catálisis, es sensible a ciertos agentes que pueden bloquear este grupo sulfidrilo. Estos son, por ejemplo, los metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio, plata. También agentes electrofílicos como el iodoacetato y sustancias que activan ciclos redox. A ver, el grupo sulfidrilo, acabamos de ver que es indispensable para la catálisis. Entonces, los metales pesados tienen mucha afinidad por el grupo sulfidrilo. ¿Sí? Forman complejos, el mercurio, el plomo, cadmio, plata, pueden formar complejos muy estables, pueden formar enlaces covalentes muy estables con el azufre del grupo sulfidrilo. Directamente lo bloquean. Por eso, de ahí viene la toxicidad de los metales pesados. Esta no es en realidad la única enzima, hay muchas enzimas, todas aquellas que tienen en su sitio catalítico un sulfidrilo son sensibles a la inactivación por metales pesados. Los agentes electrofílicos como el iodoacetato, ¿por qué? En realidad es por la misma razón, porque el grupo sulfidrilo es nucleófilo, que le tiene que atacar al carbonilo, que es electrófilo. Si yo le pongo otro electrófilo, como el iodoacetato, que compita con el sustrato original, entonces la enzima, el sitio catalítico se bloquea. Y también en la intoxicación por iones arseniato, la intoxicación por arsénico, ¿verdad? Sobre todo el arsénico en su estado de oxidación más 5, puede reaccionar como el arsénico es de la misma familia de la tabla periódica que el fósforo, ¿verdad?
en lugar de formarse 1,3-difosfoliserato, o sea, en vez de unirse fosfato acá, se une arseniato. Se forma el 1-arseniato 3-fosfoliserato, ¿verdad? O sea, se forma el producto, pero no es el producto que corresponde. Y este 1-arseniato 3-fosfoliserato se hidroliza, pero esa hidrólisis no se acopla a la producción de ATP. Es decir, no se bloquea la reacción, pero no se produce ATP. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy. Quisiera saber, antes de dejarles, si es que tienen alguna consulta, alguna